Promueven constantemente la creatividad y la actividad musical. Hay un tema que está como súper manoseado, es la sensación que yo tengo, ¿no? El tema como de las tradiciones, ¿no? ¿Qué es tradicional, qué no es tradicional, qué es lo particular de nosotros, ¿no? Yo tengo la idea, te insisto, en que el tema de la música popular, por ejemplo, ha entrado muchísimo ahora a entenderse, incluso hasta la misma academia está estudiándola, ¿cierto? Antes se negaba un poco el estudio, incluso del arte popular, ¿o no? En general, y sobre todo con la música. Pero tengo la idea de que hay una manifestación enorme, ¿cierto? Tanto hip hop, ¿cierto? Como que todo entra al mismo lugar. E incluso hasta a lo mejor, hasta el reggaetón podría entrar ahí, ¿o no? Mira, Valparaíso, al ser ciudad-puerto, ha sido como el que recibe mucho de lo que viene de afuera, y siempre fue así. Y eso se permeó en la bohemia, se permeó en la academia, se permeó en muchas partes. El hecho de ser ciudad-puerto hace que tú recibas muchas cosas que recibir primero, incluso otras cosas que después se fueron dando en otras comunas. Creo que eso ha permitido también la diversidad de la identidad que tiene nuestra comuna y nuestra región también, porque no solamente te hace ver ese Valparaíso bohemio, sino que como el tradicional del bolero, del vals peruano, sino que además tiene otras músicas. O sea, hay música punky, hip hop, como tú también mencionabas, manifestaciones, uno sube a los cerros, ahí brota otro tipo de cultura y otro tipo de manifestaciones, pero todas arraigadas en una postura identitaria y sobre todo ya como consignas ya, son las posturas musicales que hay ahora. Ah, ya, ya. Y eso permite esa gran diversidad también. Claro, claro, por ejemplo, tienes una fuerte área que se desarrolla con el folclore, con las payadoras, o sea, y todas ya tienen como una consigna finalmente, ya no son las músicas, entre comillas, sino que son consignas. Hay espacios de salas de ensayo, hay espacios donde se puede grabar en Valparaíso, o sea, tiene para distintas músicas. Valparaíso ofrece público para muchas cosas, así que eso también es potente. Es un anfiteatro. Sí, En el totalmente. fondo es un anfiteatro, ¿cierto? O sea, cada esquina puede ser un buen momento para escuchar música de las que brotan de acá de la comuna. Perfecto. Oye, tú tienes una labor especial, ¿cierto?, con la integración de la mujer precisamente en el área musical. ¿Me podrías contar sobre eso? Bueno, yo pertenezco al área de la música docta, por así decirlo, de más que nada música experimental y música contemporánea. Entendiendo por música contemporánea, para contextualizar, es como lo que uno puede ver, escuchar en una serie de Netflix, ponte tú esas músicas con ruidos extraños, con instrumentación más, digamos, experimental. Y gracias a eso logré formar con otra colega, que es Fernanda Carrasco, un colectivo que se llama Resonancia Femenina, que somos compositoras que nos dedicamos a este tipo de música, a la música de orquesta, una música que también le ha costado posicionarse en la escena musical, sobre todo en Valparaíso, porque, como te digo, está muy como hacia lo bohemio, hacia estas otras manifestaciones musicales, y lo docto le ha costado bastante. No así con el tema de orquesta, pero la composición musical sí. ¿Me entiendes tú? Porque uno ve, como que ve la música docta al que toca, pero no ve a la Claro. música docta al que la piensa y al que la escribe o al que la ejecuta haciendo improvisaciones. Y ese lado ha costado como educar que en realidad también existe este otro lado de la música, otra forma de hacer música, que es componiéndola. ¿Y cuál es la materialidad con la que tú juegas en ese tipo de música? Porque hablas cosas, digamos, de experimental o no. ¿Cuál es la materialidad de eso? Mira, tú tienes como distintas fuentes como orgánicas de las cuales tú haces la música. Cuando me hacen un encargo, por ejemplo, estábamos hablando del concurso Luis Sigal, eso es un concurso, tiene características esa obra. Yo hice una para violín, ponte tú, y tenía que tener ciertas dificultades, ciertos requerimientos, ciertas técnicas, ciertas como virtuosidades en la partitura.
pero eso es un encargo. Cuando yo hago obras que no son encargos, sino que son, por ejemplo, conversaciones o diálogos con los o las intérpretes, ahí uno va buscando, ponte tú, efectos sonoros, me gusta mucho el trabajo tímbrico, como crear conceptos desde la música que sean, digamos, más intuitivos, que van generalmente asociados como a todas estas como música insertas en lo audiovisual, pues, ¿me entiendes Claro. tú? Lo de misterio y que ese ruido así como medio estridente, unas cuerdas que se frotan y que tienen como ciertos como glissando hacia los agudos. Esas son cosas más o menos que uno va experimentando en estas búsquedas como conceptuales Claro. del sonido. Pero orgánicamente infinidad Sí. los espacios donde uno puede crear. Y eso apunta como a la sensación sonora, que es un tema bien particular, ¿no? Sí, totalmente. Porque muchas veces uno dice, esto no está bien ejecutado a lo mejor, pero te provoca una sensación que tiene relación directa a lo mejor con una cierta emocionalidad que tú estás viendo en una escena, por ejemplo. Claro, que ahí, por ejemplo, la música cuando está en la narración sonora, audiovisual, lo que tú buscas es que o la música, diegética o no, esté en contacto con la imagen, o te toca narrar con el sonido, o bien te toca desde el sonido apoyar el discurso de la imagen, ¿entiendes tú? Entonces ahí hay un fuerte trabajo también para mí con el director o directora del film o de la pieza audiovisual, porque conectar eso, o sea, finalmente terminas narrando en forma conjunta. Y eso yo lo creo súper importante. Si quieres que la música predique la escena, ponte tú, como profecía, es como, ya, por ejemplo, cuando yo siempre pongo el tema de Tiburón, pero es que era como, tú escuchabas y ese semitono, tirin, entonces uno sabía que leitmotiv. el bicho iba a aparecer en alguna parte, ¿me entiendes? Sí. Tú, claro, el leitmotiv. Entonces, lo mismo, acá tú tienes que ir como dialogando con el director para ver de qué manera quiere que la música narre en su pieza audiovisual. Y eso es un trabajo súper interesante. Sí, po. Bueno, acá estamos conversando con Valeria Valle, compositora, docente de la Universidad Católica y docente de la Universidad Alberto Hurtado, ¿cierto? En el lado, digamos, de la composición y de la ejecución musical. Es curioso el tema del sonido, porque fíjate que yo creo que el lenguaje cinematográfico, ¿cierto? Tiene tres elementos que son de los cinco que tiene, ¿cierto? Tres son del sonido. Tres, o sea, lo que hablamos, lo que escuchamos y los sonidos, ¿cierto? Y la música, que también, que nos lleva a estas sensaciones. Y es divertido, el otro día estaba viendo una película justamente y decía, claro, también hay guiones sonoros, ¿no? Sí, Hay sonidos particulares que te embriagan, que te llevan, ¿cierto? Yo creo que tenemos grandes experimentadores chilenos también de música, ¿no? Como fue José Vicente Azuar, ¿no? Con la sí, música electroacústica. Ingeniero que no tenía idea, digamos, de música, no sé si acuerdas el Comandazuar, ¿cierto? claro, Este computador que tenía a partir de un Atari. sí, po. Y yo he ido a las sesiones electroacústicas, son tremendas, pura sensación. Bueno, es que muchas personalidades de la música del siglo XX de nuestro país tenían otra profesión y se dedicaban a la música, o estaba la usanza de estudiar una carrera profesional y aparte en el conservatorio. Y ese estar entre el conservatorio, el mundo del arte y la profesión, tenemos a Ramón Campbell, todos, o sea, hay una infinidad de representantes que transitaron estos dos mundos y finalmente se quedaron algunos en la música, o sea, como que ya Sí. era bastante importante el vínculo que creaban con el arte. Y ahora volviendo a la tecnología, sí, pues, hoy en día con la música electrónica, el sonido de cine impresionante, esos efectos sonoros, no, hay una narración sonora súper potente que apoya muchísimo, sobre todo el sistema de audio que sea 5.1 o que tengan, no sé, pues, los subbajos que ahora también te levantan como de la escena misma, toda como esa impresión que trata la escena. O sea, en el fondo a veces la música llena más que la propia imagen y eso es, o sea, Sí. se busca un sonido de alta fidelidad. No, hay un tremendo trabajo que se hace ahí con la música. Sí, es injusto un poco porque dicen que el primer sentido que nosotros tenemos es el visual, ¿no? Y Claro. después viene el sonido, pero uno puede ver mal, pero escuchar mal, ¿cierto? Uno no, tú no lo puedes aceptar. Una conversación telefónica no, mal, con mucha interrupción, tú no la puedes seguir haciendo, pero la puedes ver. Bueno, Mal. esa es una gran falla que tiene el sistema actual, por ejemplo, cuando están en los doblajes. Que uno siente, ponte tú, que pones la música y está más fuerte que el doblaje, o el doblaje interrumpe la música, digamos, la narración sonora completa.
y es complejo trabajar el audio en ese sentido, sobre todo en las audiovisuales, pero cuando están con doblaje, incorporar de nuevo el doblaje con la banda sonora o con el sonido, digamos, de las escenas, se complica un poco eso todo. Creo que no está resuelto eso. A mí, por ejemplo, por eso me gusta el radioteatro. Qué bueno, se ha perdido el radioteatro. Totalmente. Pero el radioteatro es ese mundo sonoro que inyecta esa cuota imaginativa de que la escena o el referente es propio de cada persona que lo escucha. Sí, pues yo escuchaba cuando era niño mucho radioteatro, muchísimo. Me acuerdo de la Portales, transmitían espejito, espejito. Y lo que el viento se yo, no sé si te acuerdas tú, Claro. y una sonajera, los pasos, ¿cierto? Y una cosa, por sensaciones sonoras, no me acompañaba de Sí, un pues. texto, ¿cierto? Claro, por eso te decía, yo creo que hay un mundo en el sonido, que está la música, yo creo que está la música como identidad de las personas, y por otro lado yo creo que el sonido como parte del imaginario sonoro de las personas, el recuerdo, el sentir, ponte tú acá, si alguien pusiera el tren antiguo, ponte tú cómo sonaba, la gente inmediatamente, o cuando sonaban las campanas, cuando se levantaban La evocación. claro, las barras de contención. Entonces, hay una identidad que se va forjando con el sonido y eso para mí es algo súper importante de cultivar y que las personas tengan su background, digamos, su banco de sonido de la vida. Cuando uno habla de música docta, ¿cierto? La gente tiende como a ser un poquito, no reticente, ¿cierto? Música docta, así, Elitista se ve, sí, se ve elitista, elitista, ¿cierto? sí. Pero ¿cómo es pasarse de eso a la música docta? Porque yo estoy viendo que tú tienes mucha vocación también por el sentido popular, mucha vocación por lo experimental, que se te puede escapar un poco al tema de los doctos, ¿no? De hecho, tengo la idea de que tienes mucho vínculo con el área tecnológica también. Sí, sí. Bueno, es que sabes que yo creo que esto se da también por el tema de la colonización. A nosotros cuando nos llega, ¿cierto?, las culturas europeas, nos llega esa idiosincrasia de que la música de culto estaba para los príncipes en las cortes y el resto del pueblo hacía la música de afuera de las cortes. Ese mismo modelo se traslada acá y se instaura acá. Entonces la gente que iba a ver la música docta, que estamos hablando del concepto, no del hacer la música, porque el que toca un instrumento es una vía súper, digamos, sacrificada de estudiar muchos años desde edad temprana un instrumento o componer la música, que también, no estamos hablando del oficio, estamos hablando del concepto. Entonces le quisieron dar como este elitismo. Entonces, claro, tiene esta reticencia porque se ve un mundo como no perteneciente a la realidad, a lo cotidiano. Entonces la gente se queda con los juglares, los trovadores, y esa imagen también digamos, se queda en nuestro continente y se replica, ¿no? Entonces la gente cuando tú dices yo hago música docta, piensa que tienes como una vinculación de ese elitismo o le tratan de dar como una intelectualidad, digamos, ajena a cualquier entendimiento, y para mí la mediación con la música es crucial, porque a mí no me interesa hacer una música para un sector reservado de la sociedad, a mí me interesa que la música, como te decía, forme parte del imaginario de las personas, la gente se siente identificada con las músicas, con los sonidos, con los ruidos, que tenga como su parte, su opinión. A mí me gusta que la gente opine, me gusta que la gente tenga una participación en lo que yo hago, porque si no es como, o por lo menos yo no busco eso, a mí no me gusta que mi arte sea un arte para un grupo reducido de personas. Yo prefiero trabajar conociendo que la música sea vinculante y sobre todo que la gente se sienta relacionada con lo que yo hago. No me gusta esa cosa tan de espectador, así como, "Ay, mira la música docta", no, ese concepto por lo menos yo no lo practico porque creo que también ha sido súper destructivo de muchas mentes imaginarias. Me imagino. Oye, y si, porque aquí ha pasado el tema de, digamos, de nuestras tradiciones, ¿cierto? O lo que es personal de nosotros. ¿Cuál tú crees que podría ser nuestro sonido característico, digamos? Nuestra gran sonido o nuestra gran tradición sonora. Como país, digamos, independiente de Valparaíso, ¿cierto? Yo creo que nuestro país indiscutiblemente tiene un sonido que es pulsado, muy medido, es un sonido palpitante. Creo que
que somos un país que palpita con cosas rápidamente. Yo estoy trabajando con el Instituto de Neurociencia de la Universidad Valparaíso, desde que el sistema nervioso canta cuando se conecta, estamos investigando los sonidos que emite el sistema nervioso, hasta la sensación que tú le puedes provocar a una persona. Mira, venimos saliendo de fiestas patrias y tú le colocas a la gente la introducción del gallo en español, que es muy corta, y el estímulo que tú generas en las personas inmediatamente es como se levantan, es como te genera ya, entonces esa pulsatividad con la que, de las batucadas, que puede que te gusten o no, pero el hecho de generar esas pulsaciones te coordina inmediatamente. Y de hecho hay estudios Eso es científicos verdad. Eso es verdad. que corroboran. Por ejemplo, dicen, ay, ¿por qué el reggaetón le gusta más a la gente que cuando escucha música adulta o provoca otro tipo de reacciones? Y es precisamente la pulsatividad. Somos seres pulsados. Vivimos pulsadamente, nuestros latidos tienen un pulso, la circulación sanguínea tiene una pulsatividad, entonces todo lo que nos invite a entrar en una pulsatividad nos convoca. Es algo como tribal, ¿no? Que aparece. Totalmente. Es muy salvaje, eso lo encuentro muy Sí, entretenido. sí, sí. Por ejemplo, un amigo me dice, ¿por qué te gusta a ti la música electrónica? ¿Por qué trabajo música electrónica? Primero, porque no tiene palabra, entonces Claro. me puedo concentrar. Y segundo, porque tiene un pulso que tú te vas dando cuenta y de repente estás como moviéndote, ¿no? Y todo cuando colocas música, digamos, escondida o que suene muy despacio, la gente empieza a moverse pues, de manera muy natural y al ritmo, ¿no? Claro, Y lo me que te parece decía muy yo. acertado el tema de, claro, estas conexiones neuronales que se activan a partir de los pulsos que entran por nuestro oído, ¿cierto? Y todo el proceso que es acústico, que es maravilloso, de lo que hace nuestro oído. Y aparte que es un proceso neurocientífico, ¿me entendés? Porque el cerebro, cuando tú escuchas una pulsación o detecta una pulsación, la organiza. Entonces inmediatamente hay un estímulo cognitivo ahí que te permite como ordenar ese conocimiento. Ah, esto es así y es así. Entonces inmediatamente el cerebro como que clasifica, ordena y te entrega la información. Ya, esto es así. Tun, tu, tun, 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 tu, tun, 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 tu, tun, tun, tun. Entonces se ordena el conocimiento. En cambio, cuando tú haces músicas apulsadas o cuando son más atmosféricas, como que el cerebro le cuesta como encontrar ese orden, un patrón. Finalmente es muy entretenido eso porque el ser humano busca patrones de ordenamiento, que es como cualquier sistema operativo, incluso inventado con la inteligencia artificial, son patrones que tienen que tener ciertas como características y cierta regularidad. Y eso lo encuentro súper entretenido de Pero trabajarlo en la había un música. grupo chileno también que trabajaba con esto, con el tema que hacen todos los años, este encuentro de sonido aquí en Valparaíso, no me recuerdo el nombre, que estaban, un casco ponían, ¿cierto? Y la gente elaboraban sonido que el cerebro iba emitiendo y después lo transformaban en una onda sinusoidal, ¿cierto? Qué sé yo, y salía música de ahí. Claro. A partir, digamos, de todo el movimiento cerebral que existía ahí, porque finalmente somos energía, ¿no? Sí. Somos una pila. Somos una pila. Exactamente, una batería. Y claro, ese debe haber sido el festival Tsunami Arte Tsunami, Sonoro. Claro, Tsunami. sí. Que es re interesante el trabajo que hacen también. Claro, que ellos van, como te digo, van más allá del tema de la música, porque festivales de música, hay, bueno, Viña tiene un festival, hay festivales para distintas cosas, pero el Tsunami, claro, va por un lado más experimental, más investigativo, más, digamos, de esa búsqueda como inquieta de ver lo que provoca, el efecto, la contemplación, la escucha activa también, que es un concepto que se está manejando hoy en día. El tema del silencio, ¿no? John Cage hablaba de eso como músico experimental, ¿no? Decía que la música básicamente se hacía a partir de los silencios. Es que el silencio es un tema incómodo, porque todos nosotros estamos trabajando ahora en dialogar, y si nosotros nos quedamos callados 2 minutos, son 2 minutos perdidos en televisión. O Claro. sea, es como, no puedes, tiene que haber un flujo constante de material sonoro dándose vuelta de alguna cosa para que el estímulo de la otra persona, del receptor, esté como atento, en alerta. Y yo creo que lo que me gusta de la música es que te permite desconectar eso, te permite, es como disfrutar los tipos de silencio, porque hay distintos tipos de silencio, no son iguales. Entonces yo creo que está el silencio incómodo de una conversación, de encontrarte con alguien que tú no quieres, el de no saber qué decir, el silencio de la ignorancia, el silencio de la culpa. O sea, ahí uno podría hacer una obra con distintos tipos de silencio, muy Interesante, ¿eh? escénica. Qué interesante.
Oye, ¿y en qué cosa estás ahora, precisamente? Aparte del tema del concurso Luis Sigal, ¿cierto? Todo lo que me estabas contando. Bueno, yo constantemente estoy estrenando obras, acabo de estrenar con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, con la Orquesta Sinfónica de La Serena, preparando mi participación con mi colega Fernanda Carrasco en el Festival Darwin Vargas, que estamos haciendo una música electrónica con videoarte ahí. Y el proyecto que estoy fuertemente desarrollando es un proyecto con la Escuela de Ciencias del Mar, que es con la Fundación WINAI, que estamos aprendiendo a educar, digamos, a través de la divulgación científica con las artes. Entonces, voy a una expedición ahora el jueves al fiordo, donde hacemos registro de paisaje sonoro, donde trabajamos con un programa que se llama Will Sound Acoustic, donde instalamos máquinas que detectan el sonido de la naturaleza, lo procesamos a través de un programa y esas máquinas logran clasificarte los sonidos. Eso es lo que hacía José Vicente Azuar, po. Sí, Finalmente transformaba todo el sonido de la naturaleza, lo transformaba en un sonido electroacústico. Y claro. después componía. Claro, en el caso mío es para hacer mapas sonoros que en el fondo eduquen a la gente con las sonoridades que tiene. Por lo menos vamos a partir con el fiordo de Winay, y de ahí la idea es como ir instalando, cosa que tampoco es muy novedosa, está la Universidad Austral haciendo eso, tenemos a Valentina Villarroel, Georgina Canifru, Graciela Muñoz, o sea, hay harta necesidad de ubicarse en el paisaje sonoro y sobre todo con el tema de la bioética y de la relación con el medio ambiente a propósito de las sequías y todos los problemas medioambientales que aquejan a nuestro planeta. El mapa sonoro. Bueno, tenemos mapas sonoros distintos. El mapa sonoro del Paraíso debe ser distinto al de Santiago. Claro, El de Antofagasta debe ser distinto al de Valdivia, ¿cierto? sí, pues. Con entidades totalmente particulares. Claro, uno cuando va, no sé, va a la montaña, te suena el río, te suenan otras cosas distintas. El silencio es totalmente distinto. A mí me pasó estando en el Valle del Elqui, me acuerdo que era un silencio, pero así, no había nada, Claro. nada, así entre cerros. Pero estaba la misma situación entre cerros, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, pero sí escuchaba otros sonidos, que eran los Claro. sonidos que me aportaba la naturaleza, y que eran como súper enriquecedores también. Pero tiene que ver eso mucho con cómo la persona se siente en el espacio-tiempo. Porque tú cuando estás en el Cajón del Maipo o estás ahí en San Pedro Atacama o estás ahí como en el Valle del Elqui, tú sabes que ese silencio es un silencio amable, es un silencio que tú buscas para conectarte con la naturaleza, no sé, por tu ser espiritual, indistintamente por las razones que la gente vaya a hacer eso. Pero por otra parte, tú tienes el silencio que tiene que ver con lo desconocido, que ese silencio no te provoca esa tranquilidad, te provoca susto, angustia, ansiedad. Por ejemplo, si uno, por ejemplo, se oscurece, vas en una calle que tú sabes, no sé, por una calle que uno dice por aquí hay que andar con cuidado, bueno, casi con todas las calles hay que andar con cuidado hoy en día, entonces se corta la luz, ponte tú, y te quedas ahí en la oscuridad absoluta. Ese silencio, ese out que te deja con una sensación totalmente distinta que no es precisamente la del Valle del Elqui. Entonces es interesante las manifestaciones cognitivas y emocionales que nos hace el entorno. Y eso, poder grabarlo, plasmarlo, transmitirlo o crear una obra, es súper interesante. Porque son cosas reales, es como lo que te decía yo, es buscar a través de la música la identidad, lo que nos identifica. Mm. Sí, los sonidos más mentirosos son los sonidos de las películas de ciencia ficción, ¿no? En el espacio. Pero ¿cómo te escucha todo en el espacio si en el espacio no hay oxígeno, por lo tanto no No, hay no hay transmisión sonido, acústica, claro. ¿cierto? Y uno decía, en el espacio nadie te escuchará. Yo decía, obvio, sí, pero es súper mentiroso. Y nos acostumbramos a ese paisaje Claro. sonoro, espacial, ¿cierto? Y estamos súper acostumbrados. Sí, totalmente. Pues hay como, yo sí defiendo los Foley, creo que han hecho un trabajo. Es como notable todos sus efectos sonoros para las películas y el recrear o el imaginarse cómo podría ser, también lo encuentro interesante, a pesar de que yo creo que siempre investigan harto y tienen, ponte tú, como el Observatorio ALMA, que tiene un banco de sonidos, pero así impresionante del Ah. espacio. Entonces yo creo que igual hay como una investigación, no es tan azaroso así, creo yo, espero, porque están los bancos ahí, el sonido, se ocupan harto. De hecho hay un artista que tiene unas músicas con
sonidos del espacio como base. Pero eso es posible, ¿no? Porque en el laboratorio de Alma creo que estaban rescatando sonidos que venían de hace no sé cuánto tiempo. ¿Es posible que el sonido viaje en el tiempo? Por supuesto. Yo ¿Tú creo puedes que escuchar sonidos de hace 500, 800 años atrás? alguien lo emitió y debe venir todavía viajando. Y eso es como lo interesante de la diferencia de la proyección de la luz al sonido. Y yo creo que ahí está como, sabes que es una ciencia fantástica, o sea, porque la emisión de la luz es tan inmediata que se te pasa de largo. En cambio, el sonido uno puede esperarlo. Tú puedes esperar esa emisión sonora y eso lo encuentro notable. O sea, porque yo puedo retrasar esa emisión del sonido en el espacio. Así que, nada, pues todo un mundo de la ciencia con la música es algo que se está dando fuertemente en nuestro siglo y creo que hay que aprovecharlo porque se puede aprender de ambas disciplinas mutuamente muchas cosas. ¿Y has trabajado tú en alguna, digamos, en algún medio que hizo la parte, digamos, de las instalaciones? Bueno, yo hice un programa de televisión que se llama Algo The band sounds great. Double penny whistle track.